mm, que nos ha inspirado mucho, que hemos preparado desde el año pasado y que afortunadamente las condiciones han sido favorables para poder realizar. Pediría que pudiéramos cerrar la puerta del auditorio y por aquí hay más lugares, si gustan incorporarse, gracias. Bien, pues a nombre de la Universidad Latina de América, nos da muchísimo gusto saludarles, darles la bienvenida. A través de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, agradecemos sinceramente la capacidad de respuesta de nuestras licenciaturas hermanas de Mercadotecnia, de Ciencias de Diseño de la Comunicación Gráfica y por supuesto a nuestra comunidad de Ciencias de la Comunicación por sumarse a este webinar intitulado Diseño Interdisciplinario para Innovación en Cultura, Tecnología e Industrias Creativas. Saludamos también con mucho gusto a quienes están siguiendo este webinar a través de la plataforma en línea y les decimos que estamos transmitiendo desde el Auditorio Doctor Enrique Luengo González, nuestro recinto público que permite encontrarnos este día. Voy a ceder al uso de la voz a Susana Calderón, alumna de segundo semestre de Ciencias de la Comunicación, quien será la responsable de compartir la reseña de Maurits, a quien podemos apreciar en pantalla. Ellos ya los ha visto, ya hicimos una toma general, porque nos decía, y bueno, ¿cuántos chavos son? ¿Cuántas chavas son? Y ya él lo sabe y sabe quiénes están aquí, ¿sí? Entonces, también quiero decirles que a lo largo de la charla, siéntanse en la libertad de vivir esta experiencia junto con nosotros y de formular las preguntas a un experto internacional que vale la pena que ustedes conozcan, ¿sí? Entonces, en el chat, Omar va a estar también pendiente. Quiero agradecer a los compañeros de servicios internos, a Javi, a César Sepúlveda, que es del Laboratorio de Audio y Video, por el apoyo que nos han brindado. Y a Lili, que también nos apoya de aquel lado del auditorio. Así es que adelante, Susi, por favor. Gracias, Maribel. Maurits Montañez es un ingeniero, diseñador, educador y emprendedor que trabaja en la intersección de la cultura, la tecnología y el diseño para dar solución a problemas en la educación, el crecimiento económico, la movilidad social y la inclusión de grupos vulnerables. Su trabajo combina disciplinas para crear nuevas maneras de promocionar el arte y la cultura, desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico, las habilidades del siglo XXI, así como impulsar el cambio hacia futuros deseables. Ha realizado estancias de innovación en Silicon Valley, California, Vancouver, Canadá, Bogotá, Colombia, Ciudad de México, Londres, Inglaterra y Aviñón, Francia. También ha participado como conferencista en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, Alemania, la Feria del Libro de Nueva York, la conferencia de Next Web en Ámsterdam, Holanda, y en 2010 fundó Manuvo, una empresa que ayuda a los profesionales de las industrias culturales y creativas a utilizar el poder de la cultura para abordar los grandes retos de nuestro tiempo. Desde entonces, los proyectos de Manuvo han aparecido en reportajes especiales del New York Times, CNN, Deutsche Welle y ha sido galardonado con múltiples premios internacionales, entre los que destacan la Medalla Presidencial Salvador Allende, Chile 2017, la empresa más innovadora de América Latina por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2016, la startup más innovadora de México por el Consejo de Comercio e Inversión del Reino Unido, el Premio a las Humanidades Digitales en 2015 y el Premio al Mejor Diseño de The Next Web en 2012. En el plano académico, Maurits es profesor y director de la carrera en Diseño Estratégico e Innovación en la Parsons School of Design, la escuela de diseño número 1 de Estados Unidos y la segunda a nivel mundial. También ha sido profesor de idiomas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia y el Centro Cultural de Lenguas. Maurits tiene una formación trilingüe, multidisciplinaria y multicultural. Es ingeniero en sistemas computacionales por el Tecnológico Nacional de México, anteriormente el Instituto Tecnológico de Morelia,
y maestro en Ciencias en Diseño Estratégico y Administración de Empresas por la Parsons School of Design. También cuenta con certificaciones en innovación, storytelling y diseño de experiencias en la Universidad de Stanford, la Universidad de Cambridge y el Colegio de las Experiencias Extraordinarias. En 2016, la revista MIT Technology Review reconoció a Maurits como uno de sus innovadores menores de 35 años, la distinción más importante a nivel mundial para jóvenes innovadores que se encuentran a la vanguardia tecnológica, dando soluciones a problemas globales. Actualmente vive en París, Francia. Demos la bienvenida a Maurits Montañés. Hola, gracias por la presentación. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Perfecto. Gracias por la... ¿Podemos subir un poquito tu volumen, Maurice? Ay, sí, perdón. ¿Me escuchan ahí bien? Perfecto. Cualquier cosa me avisan, ¿eh? Hola, gracias a todo el mundo por estar en la plática y por venir. No los puedo ver en pantalla ahora mismo, pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Titulé esta presentación Diseño interdisciplinario para innovación en cultura, tecnología e industrias creativas, em, porque les quiero platicar un poquito sobre mí, realmente sobre el trabajo que he realizado los últimos años y bueno, compartirles un poquito de mi recorrido y ojalá sea interesante para ustedes y ojalá les pueda dejar algo que les sirva. Bueno, preparé algunas láminas, sobre todo sobre el trabajo, sobre los proyectos y un poquito sobre los lugares en donde he trabajado. Y bueno, espero que les guste. Bueno, mi nombre es Maurits, como ya lo mencionaron. En esta plática les voy a platicar sobre mi recorrido, mi trabajo, mis intereses. Les voy a platicar una primera parte sobre Manubo, que es la empresa que yo comencé hace algunos años. Les quiero dar algunos ejemplos de proyectos. Perdón, ¿me escuchan bien? Es que escucho como un... Creo que me escucho a mí mismo. Ah, perfecto. Te escuchamos bien, Maurits. A lo mejor te llega algo de feedback. Sí, ya, pero estoy bien. Ya lo escucho. Ok, no se te va a borrar el cassette con ese feedback, ¿verdad? Sí sabes Espero que no. que vienes a hablar aquí. ¿Sí? Bueno, ¿Todo sí, bien? está bien. Que no te incomode mucho, pues a eso voy, ojalá. No. Vale. Gracias. Entonces, bueno, sobre Manubo, sobre la empresa que comencé hace unos años, les quiero dar algunos ejemplos de los proyectos más interesantes. También les quiero hablar un poquito de Parsons, de la escuela en donde trabajo y colaboro, y un poquito sobre el diseño y cómo entendemos nosotros el diseño. Y bueno, un poco sobre los aprendizajes y tendencias también que ahora veo como hacia adelante. Sobre todo quiero dejar bastante espacio para preguntas y respuestas, ¿no? Para poder tener un diálogo. Entonces voy a hablar más o menos unos 50, 60 minutos, pero no aburrirlos, y después nos aventamos con preguntas y respuestas. Es un poco la idea, ¿vale? Ok, bueno, les quiero empezar con un poco mi recorrido y un poco mis intereses, como vieron un poquito en la reseña al principio. Yo nací en Morelia, y bueno, tuve toda mi formación básica y de secundaria, prepa, etcétera, hasta la universidad la hice en Morelia. Me interesé mucho sobre todo con la tecnología al principio de mi carrera. Estudié sistemas computacionales en el Tecnológico de Morelia, que ahora, bueno, es Tecnológico Nacional de México, y así empezó realmente mi recorrido. Entonces, mucho sobre todo al principio de los años, me interesó mucho el tema de, bueno, las computadoras, el internet y todo ese mundo que se venía. Y bueno, entonces por eso decidí estudiar eso. Después, al mismo tiempo que estaba estudiando mi carrera, me interesaron mucho los idiomas. Yo creo que como todo mundo, como ustedes, también tuve que aprender inglés en algún punto, pero un poquito mis intereses con los idiomas fue un poquito más allá, y en esta escuela, en el Centro Cultural de Lenguas que está en Morelia, en el centro, pues eventualmente también empecé a dar clases. Me interesó dar
me interesó dar clases de idiomas, empecé dando clases de inglés y tuve como una doble vida durante ese tiempo que estudiaba la carrera y bueno, y por las tardes daba clases de inglés, los sábados también daba clases de inglés. Entonces eso duró bastante tiempo. De hecho, en esta escuela es donde conocí a Manuel Magaña, que bueno, trabaja ahora en la UNLA. Y bueno, entonces tengo muy buenos recuerdos de esa época. Después tuve otros intereses también mientras estaba haciendo mi carrera. Me interesó mucho la gastronomía en algún momento, tanto que me metí al que recién habrían abierto el Colegio Culinario de Morelia. Entonces también estudié un poco gastronomía y bueno, y a la fecha tengo una pasión muy, muy grande por eso. No me dedico profesionalmente a eso, pero sí tengo como un interés fuerte por la comida. También cuando terminé de estudiar inglés, me siguieron interesando los idiomas y también tuve una formación de francés, que yo creo que no lo tenía pensado en su momento, pero eso también muchos años después me permitió trabajar y vivir en Francia. Entonces, en la Alianza Francesa de Morelia también estudié francés. Y bueno, como parte del trabajo que hacía como maestro de inglés, pues tuve que hacer entrenamientos, formaciones y certificaciones con la Universidad de Cambridge, sobre todo para la parte de enseñar idiomas, ¿no? Entonces yo creo que aquí realmente fue donde me llamó mucho la atención la docencia y estar frente a grupo y dar clases, entonces como toda esa parte también me interesó. Todo esto sucedió al mismo tiempo que estaba haciendo mi carrera en sistemas, ¿no? Después, cuando me gradué, me invitaron a dar clases de idiomas de inglés en el TEC de Monterrey, en Morelia. Y ahí estuve como 2 años más o menos. Entonces, esas fueron como mis primeras experiencias profesionales realmente como profesor de inglés. Pero bueno, como yo había estudiado sistemas y me interesaba todo este mundo de la tecnología, pues realmente en esos años en Morelia no había muchas cosas sucediendo, pero con el internet y con todas ¿no? las redes sociales que estaban surgiendo en esos momentos, pues me llamaba mucho la atención eso y quería yo ¿no? formar parte de ese mundo. Entonces fue realmente donde, bueno, con algunos compañeros de la carrera empezamos a concebir esta idea y bueno, eso fue lo que terminó llamándose Manubo. Y bueno, a partir de ahí como que empecé a trabajar en el tema de la tecnología como tal. Y bueno, les voy a platicar sobre todo de este proyecto y de los proyectos que hemos hecho ahí. Después de algunos años, en Manubo, 10 años más o menos después de estar muy enfocado en el tema de la empresa, decidí hacer un grado de maestría y ahí fue realmente donde me metí mucho al tema del diseño y el tema de la innovación. Entonces, les voy a platicar un poquito también sobre esa experiencia, ¿no? Sobre la maestría, lo que aprendí y bueno, y también obviamente ahora colaboro con la universidad y bueno, quiero contarles un poquito también de esa experiencia, qué es lo que hago específicamente aquí en el programa que dirijo. Y bueno, y hacia el final un poquito les quiero compartir las cosas nuevas que estamos viendo en Parsons y que estamos explorando y a lo mejor son interesantes para ustedes para el futuro. Entonces, pues brevemente, ahí ven. Bueno, les quiero contar primero de Manubo, de este proyecto que empecé en 2010, hace bastante tiempo y de hecho es una empresa que me permitió hacer muchos proyectos muy interesantes, conocer gente del sector de la cultura, me permitió poder visitar otros lugares, otros países y conocer realmente muy a fondo la industria cultural y nosotros como tratando de aportar proyectos interesantes usando la tecnología. El proyecto empezó realmente muy, muy humildemente. Esta es una foto de 2009 previo a que lo empezáramos y pues bueno, era prácticamente yo con un compañero de la escuela en su apartamento tratando de ver cómo dos chicos de universidad podían hacer algo en el tema de la tecnología que se veía como muy interesante y muy, ¿no? Eso todo que estaba pasando en Estados Unidos era muy, muy interesante. Venía surgiendo Google, venía surgiendo Facebook, Twitter y todas estas cosas. Y bueno, nosotros habíamos tenido ese entrenamiento técnico de cómo se podían construir esas cosas, ese tipo de productos, pero bueno, o sea, como qué podíamos nosotros aportar y estuvimos algunos meses explorando diferentes cosas y bueno, al final realmente digamos que el ángulo que nos permitió
crecer y poder hacer proyectos interesantes es esta combinación de de la tecnología digital y la cultura. Y bueno, y principalmente era eso, ¿no? Utilizar la tecnología digital que estaba surgiendo. En aquellos años eran los teléfonos inteligentes, ¿no? Sobre todo el iPhone y más adelante las tabletas, ¿no? El iPad y otras muchas que surgieron con Android. Y era como ver o ser testigo de esa explosión de los dispositivos móviles y el hecho de que todo el mundo podía tener uno de estos dispositivos en su bolsillo. Y entonces la pregunta era cómo podemos utilizar eso para fomentar la cultura, ¿no? Entonces, varias cosas sucedieron para que llegáramos finalmente a esa idea, muchas de ellas fortuitas, pero bueno, finalmente esta combinación de proyectos fue la que nos permitió hacer el montón de cosas que les voy a platicar ahora. Y bueno, cuando se habla de eso, de utilizar la tecnología para fomentar la cultura, creo que sobre todo en México, y siendo que esta empresa empezó en Morelia, pues teníamos obviamente em, mucha intención de poder preservar la cultura tan rica que hay en México y después poder llevar esos productos digitales o esas experiencias que estábamos diseñando y poderlas hacer llegar a mucha gente, ¿no? O tratar de hacerlas de llegar a un público más amplio que lo que normalmente se tiene en otras propuestas culturales, ¿no? Entonces, realmente esa fue la idea de Manu. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer bastantes proyectos muy interesantes en muchos ámbitos de la cultura utilizando diferentes tecnologías. Entonces les quiero como dar un poquito de idea de qué tipos de proyectos hacíamos ahí. Una de las primeritas cosas que se nos presentaron fue la oportunidad de hacer libros digitales interactivos. Entonces bueno, básicamente lo hacemos mucho con editoriales de muchos tamaños, públicas, privadas, independientes, de gobierno, etcétera. Pero bueno, aquí un par de ejemplos, ¿no? El Fondo de Cultura Económica, trabajamos mucho con ellos, muchos años con Larus, también hicimos mucho contenido. Y pues básicamente era hacer libros digitales interactivos para álbumes infantiles, ¿no? Libros de niños, cómics, libros de referencia, bibliotecas digitales, ¿no? Entonces, mucho la preocupación ahí era cómo podemos utilizar estos nuevos medios para contar historias de una manera diferente, para involucrar a los niños en la lectura, para promocionar la creatividad, para mejorar las habilidades de lectura y escritura, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos problemas que ustedes ya saben que existen en México y entonces a lo mejor esto podía darnos una oportunidad de mejorar algo ahí. Entonces hicimos bastantes libros digitales, muchos, muchos. Yo creo que llegamos a hacer algo así como 300 o 400 títulos digitales interactivos. Otro ámbito en el que nos movimos mucho tiempo fue los módulos interactivos para museos. También muchos museos nos buscaron en algún momento para ver cómo podíamos usar diferentes tecnologías para mejorar o para enriquecer la visita, sobre todo de los museos de historia y de los museos de antropología. En México hay muchos, obviamente. Y bueno, con el INA trabajamos muchos años también, con diferentes museos del país. Y bueno, con otros lugares también en Latinoamérica, con la Biblioteca Nacional Digital de Chile. Y bueno, ahí el tipo de trabajo mucho era diseñar bueno, conceptualizar, diseñar y desarrollar interactivos de sala, ¿no? Cuando ustedes entran a un museo, pues obviamente están todas las piezas y bueno, y de vez en cuando hay algunas pantallas que son interactivas, que son táctiles, que uno puede interactuar con ellas. Y bueno, esos son los interactivos de sala, ¿no? Generalmente eran de gran formato, en donde, bueno, la idea era como complementar la visita o crear algunas experiencias pedagógicas también que fueran de fácil uso y que fueran más amigables, ¿no? Para sobre todo tratar de quitarle lo intimidante que pueden ser los museos para el público en general. Y bueno, otros formatos también de estos interactivos, ¿no? A veces eran en tabletas, que podían ser pequeñas cédulas digitales que que se ponían al lado de las piezas del museo. Y bueno, así, ¿no? Ya ven que cuando van al museo generalmente tienes pues la cédula escrita en algún texto y bueno, nosotros queríamos como reinventar ese concepto y hacerlo un poco más didáctico. Y otras cosas, ¿no? Como aplicaciones de referencia, ¿no? Clásicas de cómo llegar al museo, cómo son las salidas, el mapa, ¿no? Ese tipo de cosas, digitalizar toda esa parte. Y bueno, y también desarrollamos plataformas para acceso a las colecciones, ¿no? Entonces, generalmente los museos tienen colecciones permanentes, colecciones temporales y bueno, crear plataformas que pudieran
preservar eso, ¿no? O catalogarlo y después difundir ese acceso fuera del museo, ¿no? Y a lo mejor llevarlo a escuelas o a bibliotecas, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces mucho trabajo con museos. Después también temas para proteger y divulgar el patrimonio cultural. También hicimos varias cosas, aplicaciones en ese sentido. Y bueno, ahí trabajamos sobre todo con las secretarías de cultura, sobre todo en México, lo que era en aquellos años con Aculta, y también con otras fundaciones que operaban en México, como el Centro Cultural de España en México, por ejemplo. Y ahí los temas mucho era poder, bueno, todo este patrimonio intangible muchas veces, y algunos documentos, etcétera, que existen en el patrimonio, y después poderlo pues, proteger, ¿no? Utilizar la tecnología para preservarlo y después difundirlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que les quiero mostrar es el trabajo que hicimos con poesía, por ejemplo, y con los poetas mexicanos. Mucho trabajo también que hicimos con lenguas indígenas para poderlas difundir y preservar. Documentos históricos, tradiciones, ¿no? Sobre todo tradición oral, y mucho que existe en México, y conmemoraciones de eventos especiales también, o de eventos históricos de los que queríamos difundir. Y bueno, bueno, apps para divulgar, perdón, para desarrollar la creatividad y las habilidades de los niños. Entonces, por ejemplo, un proyecto que les voy a enseñar se llama Map to the Stars, o también, bueno, con otros ministerios de educación de Latinoamérica. Y bueno, ahí eran varios temas, ¿no? Entonces era sobre todo cosas de la danza, cosas de alfabetización, de matemáticas lúdicas, de creatividad, para tratar de usar la tecnología y la cultura combinadas para poder, bueno, tratar de desarrollar estas habilidades. Bueno, un poquito el tipo de proyectos que hicimos. Y bueno, les quiero mostrar ejemplos de muchos de estos. Las colecciones de libros infantiles digitales generalmente eran, bueno, digitales, entonces se podían ver en un teléfono y en una tableta. Eran animadas, ¿no? Entonces los libros de niños los conocen generalmente ilustraciones, y entonces había mucho trabajo que hacer para la adaptación a los entornos digitales, había que animarlos, ¿no? Y sobre todo, algo interesante es que los podíamos hacer interactivos o más lúdicos, ¿no? Entonces, era lo que en aquellos años llamábamos mucho la narrativa interactiva, que era cómo poder adaptar un libro de papel a un entorno digital interactivo. Y no nada más hacer la adaptación, sino qué cosas adicionales que agreguen valor podemos agregarles al producto, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas tenían que ver con animaciones, con interacciones, con diseño sonoro, con musicalización, con diseño de experiencia de usuario, algo, dependiendo el título, dependiendo la audiencia, dependiendo el tema, pudiéramos reinventar la manera en que se lee, ¿no? Generalmente se lee de arriba para abajo, de izquierda a derecha, pero a lo mejor podíamos reinventar el canvas, podíamos hacer experiencias circulares, podíamos hacer experiencias verticales, experiencias horizontales, y bueno, entonces como que nos podíamos muy creativos a la hora de pensar en eso, de no nada más cómo lo pasamos a una tableta y listo, sino cómo podemos crear un nuevo tipo de experiencia que sea más lúdico, más interactivo, menos intimidante, y sobre todo pensando en los niños, ¿no? Que son una audiencia que obviamente se puede beneficiar mucho de la lectura, sobre todo para ¿no? Estimular la imaginación, pero hacerlo de una manera que compita con todos los otros estimulantes que tienen, ¿no? Como son los videojuegos o son otro tipo de contenido digital. Y bueno, trabajamos muchos años este tipo de proyectos, yo creo como unos 5 años, 6 años más o menos. Y bueno, tuve la oportunidad de colaborar con muchas editoriales de México primero, y después con editoriales de Latinoamérica. Y después también pudimos llevar muchos de estos libros a bibliotecas públicas, que también es un tema interesante que les voy a mostrar. Y bueno, como les digo, hicimos una gran colección de libros digitales infantiles. Muchos de ellos pues, eran colaboraciones, algunos de ellos eran coproducciones, algunos eran títulos originales nuestros que incluso nos aventamos a hacer en algún momento. Y bueno, y también después después de varios años que pudimos generar una colección importante de títulos, después nos lanzamos a hacer plataformas de libros digitales interactivos para bibliotecas y para escuelas, ¿no? Entonces, esto también nos llamaba mucho la atención, poder juntar este catálogo
y poderlo lanzar y poderlo llevar a lugares educativos, ¿no? Entonces, este trabajo lo hicimos sobre todo en Colombia. En Colombia hubo mucha recepción sobre este tipo de donde lo que uno veía eran libros digitales interactivos, ¿no? Entonces se podían usar en computadoras, de escritorio, se podían proyectar, como este ejemplo que aquí les pongo, en talleres de promoción de lectura y de creatividad, en ferias de libro, y también obviamente se podían ver en tabletas y en teléfono, ¿no? Entonces yo creo que esto fue bastante interesante y bueno, muchas bibliotecas también con las que colaboramos en su momento. Y bueno, ese es como el tema de libros infantiles. Luego también un tipo de trabajo que hicimos también para niños, porque estos medios se prestaban mucho para eso, es una colección de aplicaciones que hicimos que se llaman Juan y Sofi para matemáticas lúdicas para niños de preescolar. Entonces, esta es una colaboración que hicimos la Secretaría de Educación de Chile en 2013. Hicimos una colección de 4 aplicaciones en donde, bueno, creamos unos personajes que se llaman Juan y Sofi y bueno, y era un poco como seguir a estos personajes, un poco sobre sus aventuras, dónde vivían, su familia, etcétera. Y bueno, es para niños pequeñitos, entonces los temas que se abordaban era, bueno, contar del 1 al 10, del 10 al 20, poder diferenciar entre tamaños, poder ordenar cosas por tamaño, poder explorar nociones básicas de espacio, ¿no? De tiempo. Y bueno, es para niños muy pequeñitos. Y bueno, este fue un proyecto bien bonito. Hicimos 5 aplicaciones y bueno, y se distribuyeron en 300.000 tabletas en todo el país. Entonces, este es, bueno, parte de los recursos educativos que hicimos. Después, otra vez, regresando un poco al tema de la cultura, también hicimos, y yo creo que Manu hubo en algún momento en 2012, 2013, por ahí nos dimos a conocer mucho por el tema de la poesía, en las aplicaciones de poesía que hicimos sobre poetas mexicanos y poetas latinoamericanos. Y fue una colección de aproximadamente 7, 8 aplicaciones más o menos alrededor de poetas. Ahorita les muestro algunos ejemplos. Pero hicimos, poetas mexicanos, hicimos un par de aplicaciones sobre Octavio Paz, hicimos una sobre José Gorostiza, hicimos otra sobre Sor Juana Inés, hicimos Jorge Cuesta, ¿no? Entonces, como muchos de estos poetas del siglo XX, la mayoría de ellos del siglo XX, y bueno, sobre todo en un formato de poesía, ¿no? Que estos poemas objeto o estos poemas que son extensos y bueno, y tratar de hacer una experiencia de navegación interesante para presentar o para dar a conocer la poesía al público más amplio. Y bueno, estos son trabajos que hicimos con lo que era Conaculta en su momento y también con el Fondo de Cultura Económica durante varios años. Y bueno, este es uno de los ejemplos más conocidos que hicimos, que es el poema Blanco de Octavio Paz. Y bueno, este es un poema que Octavio Paz escribió en la India en los años 60 y bueno, forma parte de esta tradición mexicana de los poemas ¿no? De estos poemas extensos. Pero la particularidad de este poema, que es muy interesante, es que tiene, me parece que 23 maneras de leerse, ¿no? Entonces se puede leer el poema completo de izquierda a derecha, de arriba a abajo, pero también se pueden leer solo la columna de la izquierda, o solo la columna de la derecha, o solo la columna del centro, o solo unos versos, o solo los otros, ¿no? Entonces con esas combinaciones se puede leer el poema diferente y se obtienen diferentes poemas finalmente. Y bueno, hay como muchos estudios que se hicieron alrededor de ese poema. Y bueno, entonces lo que tratamos de hacer, eso que estén en pantallas de Nervo también que hicimos, lo que tratábamos de hacer era una aplicación en donde el centro de la aplicación fuera la poesía o el trabajo del autor, pero creábamos una especie de mini museo digital alrededor de ese poema, ¿no? Entonces podíamos poner, por ejemplo, aquí voz sincronizada, ¿no? Que en la poesía es muy hermoso cuando se escucha la poesía. Entonces teníamos voces que ya sea del autor originales, de cuando habían leído, o también grabábamos voces inéditas, nuevas voces que lo leían ex profeso para la aplicación.
y entonces sincronizábamos esos textos con el audio. Entonces eso creaba una especie como de karaoke más o menos, que es bastante que lo que hacía la poesía más inmersiva. Y después trabajaban sobre todo expertos y curadores que se especializan en estos poetas y pues nos daban acceso a cosas, ¿no? Como esto que ven en pantalla, que es el estudio de Amado Nervo, ¿no? Que es una réplica que es desde su estudio en Madrid, pero que se hizo una réplica en la Ciudad de México y pudimos fotografiarlo y después crear una experiencia de visualización 360 en la aplicación para ver pues exactamente en dónde escribía Amado Nervo en este caso, ¿no? Entonces, como experiencias de ese tipo que eran muy únicas y que solamente se pueden hacer en una aplicación. Objetos 3D, ¿no? Que también podemos fotografiar y dar información alrededor, ¿no? Entonces, como ven, es una especie de experiencia como de museo más o menos, ¿no? En donde se puede uno meterse casi a la poesía, ¿no? Entonces era mucho eso, era poder poner la poesía al centro con una experiencia en donde podías leerla en silencio o leerla con voz, cambiar las voces, buscar los significados de ciertas palabras, etcétera. Pero también, ¿no? Un poco como de galerías, de líneas de tiempo, de muchos recursos multimedia, comentarios de expertos también que hablaban y que un poco te explicaban más sobre la poesía, ¿no? Entonces, un poco esta aproximación más pedagógica sobre la poesía, ¿no? O sea, como que te permitía poder disfrutar la poesía como es, pero también tenía una serie de recursos que habíamos diseñado para que la pudieras disfrutar y un poquito para poderla hacer más, una experiencia más cercana, ¿no? Para los lectores. Entonces, estos aplicaciones fueron bastante bien recibidas, tuvieron muchas descargas en su momento y bueno, y este fue un trabajo por el que nos conocieron durante un tiempito. Después también hicimos tecnología, como les decía, para museos, que era, lo que buscábamos era enriquecer la visita de un museo con experiencias interactivas, ¿no? Entonces, como les digo, esta pantalla que ven acá pues es de estas pantallas de gran formato, generalmente eran de 42 pulgadas, ¿no? Entonces eran pantallas grandes que se empotraban en las paredes y bueno, lo que tratábamos de hacer y era un trabajo que hacemos desde el principio, desde que se planeaba el espacio, desde que los curadores estaban, ¿no? Definiendo cuál iba a ser el tema de la exposición, etcétera. Era mucho decidir qué de todo el contenido que se iba a presentar, qué de todos los objetos que se iban a poner en las vitrinas, qué tipo de experiencia complementaria podíamos inventarnos o generar para poder hacer que la visita sea más lúdica o que la visita sea más interactiva, más interesante. Y bueno, eso nos llevó a hacer muchas cosas, ¿no? Hacer videos, hacer juegos, hacer experiencias para niños, hacer instalaciones de mapping, hacer, como les digo, cédulas complementarias en donde a lo mejor tú veías una no sé, alguna vestimenta típica maya, por ejemplo, ¿no? En vitrina, pero en una de estas cédulas como la que ven en pantalla, no podías expresar, bueno, interactuar con ella o acercarte a muchísimo más detalle del que te puedes acercar. Por ejemplo, este que ven en pantalla es bueno, este mural famoso de Leonora Carroll. Entonces, y bueno, y como poderlo explorar en muchísimo más detalle, ¿no? Entonces, esas son como ese tipo de acceso un poco inédito que, bueno, a veces en el museo no se puede, ¿no? Por obvias razones. Y bueno, lo que tratábamos de hacer es que la tecnología fungiera o tuviera esa función, ¿no? Además de otras cosas como aplicaciones para guiarte en el museo, para escanear códigos QR y que eso te diera más información sobre las piezas, ¿no? Entonces, mucho trabajamos en eso durante bastantes años, sobre todo con el INA y con todos los museos que el INA lleva, muchos de estos museos públicos, muchos de ellos sobre antropología, sobre historia y sobre todo también con exposiciones temporales que venían de otros lugares a México. Bueno, otro que les quiero platicar es este proyecto que hicimos en 2015 que se llama el Códice Mendoza. No sé si lo conozcan el documento, pero bueno, es uno de los documentos prehispánicos más importantes de México. Este es un documento que en la época de la colonia o al principio de la época de la colonia, el virrey de Mendoza mandó pues crear este documento y realmente es como un estudio antropológico del Imperio Mexica y
Y bueno, entonces se hablaban sobre todo de la tierra recién conquistada, se hablaba de las tradiciones, se hablaba de los símbolos, se hablaba del tributo, ¿no? Del comercio que había. Y bueno, y este es uno de los documentos que muestra una de las primeras interpretaciones gráficas del águila comiéndose la serpiente, porque habla mucho de la fundación de Tenochtitlan y esto, ¿no? Entonces, es un documento muy importante que se manda a hacer, el Imperio Español en aquellos años lo mandaron a hacer. Pues obviamente se lo iban a llevar al rey en España, pero bueno, en el camino los interceptaron unos piratas franceses y el documento se perdió durante siglos. Y un día apareció en un mercado negro de París y lo encontró unos investigadores de la Universidad de Oxford. Y desde entonces el documento ha estado resguardado en la biblioteca bodleiana de la Universidad de Oxford. Entonces es un documento muy importante para la historia de nuestro país, pero que no está en México, ¿no? Entonces, el objetivo de este proyecto era cómo podemos utilizar la tecnología digital para poder repatriar, ¿no? O sea, como para poderle dar acceso a la gente en México, un acceso lo más didáctico posible, lo más accesible posible, para poder disfrutar del documento y poder entenderlo, ¿no? Entonces ahí está escrito en español antiguo y la aplicación pues tiene muchas herramientas que permite medir, que permite ver mapas, que permite ver la cantidad no sé, de frijoles que se estaba tributando, por ejemplo, en algún momento, en algún periodo del Imperio Mexica. Y bueno, y poder también entender un poco, ¿no? Qué es lo que se estaba diciendo. Entonces hay unas herramientas ahí de traducción a español moderno o a inglés, además de una herramienta web, porque hay mucha investigación académica sucediendo alrededor de este documento activa, ¿no? En Estados Unidos y en otros lugares. Y entonces el proyecto también era una especie de plataforma de colaboración para investigación que estaba en curso. Entonces este fue un proyecto súper bonito, lo hicimos con el INA, con el King's College de Londres y con la Universidad de Oxford en conjunto. Entonces sigue estando activo, entonces lo pueden ver si les interesa. Y bueno, lenguas indígenas también es otro de los proyectos que hicimos. Durante unos 4 años más o menos colaboramos con comunidades indígenas de México, de Colombia, de Chile, también con muchas fundaciones, para ver cómo podríamos hacer para preservar y difundir e incluir a las comunidades indígenas en el entorno digital. Y uno de los primeros que hicimos es este que tengo aquí en pantalla, que se llama Vamos a aprender Mixteco. Y esta fue una de las primeras aplicaciones que hicimos. Y un poco la inspiración era, había una persona de una comunidad de Santa Inés de Zaragoza en Oaxaca que había escrito un libro o había desarrollado una metodología, se llama Donato García, para aprender mixteco. Y entonces, a través de una fundación, el Centro Cultural de España en México, nos pidió si podíamos crear una aplicación como Duolingo más o menos para aprender el mixteco. Entonces realmente fue a ellos que se les ocurrió la idea. Y bueno, nos encantó el proyecto, lo hicimos, pero pues tuvo muchísimas descargas. Entonces, de hecho, nos sorprendió mucho la recepción que tuvo el proyecto. Y bueno, y a partir de eso dijimos, bueno, pues deberíamos hacer más aplicaciones como esta, ¿no? Y a partir de eso hicimos este proyecto que llamamos Kernaya, que era una colección bastante grande junto con una plataforma digital para hacer aplicaciones de este estilo, ¿no? En donde se pudiera, bueno, preservar las lenguas, pero sobre todo aprenderlas y difundir más sobre las culturas y bueno, y poderlas incluir en el entorno digital. Y bueno, lo bonito de este proyecto es que no lo hicimos nosotros nada más, nosotros fungimos, bueno, este que ven en pantalla es Vamos a aprender Purépecha, que es parte de ello. Y este, bueno, lo hicimos obviamente para Michoacán. Em, y lo bonito del proyecto es que nosotros fungimos más como facilitadores del proceso, más que como creadores. Las primeras aplicaciones las hicimos nosotros, pero lo que consideramos muy importante es que sean las comunidades mismas quienes se encarguen pues de diseñar estos productos y de definir qué es lo que deben de ser. Y entonces realmente lo que hicimos fue hacer talleres para enseñar y para transferir nuestra tecnología, para transferir nuestras herramientas y nuestro conocimiento un poco sobre este tema
con las comunidades indígenas y en realidad que fueran ellas quienes participaran en la ilustración, en las animaciones, un poco en el software también que llevaba para poder crear estas aplicaciones. Y bueno, y trabajamos con muchas lenguas y bueno, hay muchas aplicaciones que creamos alrededor de esto. Entonces este proyecto también fue bastante bien recibido. Y bueno, un poquito de lo más reciente, este ya es un proyecto que me tocó a mí hacer en Europa, que se llama Map to the Stars, y era un poco esta idea de cómo podemos utilizar la danza para desarrollar la creatividad de los niños. Y bueno, esta fue una colaboración europea con 4 instituciones, con 3 escuelas de danza, una en Francia, una en España y una en Holanda, y un museo de niños en Italia. Entonces, durante un par de años estuvimos colaborando con escuelas para desarrollar una tecnología que permitiera a los maestros, digamos, un maestro de historia, un maestro de matemáticas, a facilitar sesiones con el cuerpo, ¿no? Entonces, un poco como de creatividad, ¿no? Un poco de danza, de estiramientos, ese tipo de cosas que expertos en danza desarrollaron y que después los convertimos en lecciones, ¿no? Para un teléfono móvil. Entonces, ese es el proyecto de Map to the Stars, en donde, bueno, hay algunos tutoriales y, bueno, los maestros lo siguen, suceden las lecciones o, bueno, las sesiones en el salón y después hay una serie de retos también que se le ponen a los niños, en donde ellos tienen que crear algunas coreografías y después como retar a otras escuelas que son parte de ese programa también. Entonces, este fue un proyecto bien bonito también que pudimos hacer. Y bueno, esos son los ejemplos que les quería dar. Un par de cosas sobre el proceso que les quería un poco compartir de cómo hacíamos nosotros este tipo de trabajo. Y bueno, esto nos va a meter un poquito en el tema del diseño interdisciplinario. Em, lo primero es que, como ven, estos son proyectos que juntan varias disciplinas, ¿no? Entonces, si hubiéramos sido solo ingenieros, no hubiéramos podido hacer este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, el tema de tener múltiples disciplinas o gente de diferentes perfiles colaborando en un mismo entorno fue muy importante para estos proyectos. Y bueno, teníamos gente que era experta como en el contenido, ¿no? Editores, ¿no? Gente de educación, gente de antropología, de historia, de museos, etcétera. Un poco los perfiles un poco, ¿no? Como más creativos, ¿no? De artistas digitales, diseñadores de experiencia de usuario, ilustradores, diseñadores de sonido, músicos, etcétera, para toda esa parte del arte. Y bueno, en la parte también como del marketing, ¿no? Y de la promoción, la comunicación, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante poder llegar a un equipo así, que nos permitiera hacer este tipo de proyectos, ¿no? Y bueno, el tipo de gente era muy importante y también un poco el proceso, ¿no? O sea, como de principio a fin, estos proyectos nos tomaban entre 6 y 15 semanas hacerlos y involucraban muchos pasos, ¿no? Entonces, desde la investigación, la producción de los contenidos, el diseño de la imagen, ¿no? O sea, la imagen corporativa del diseño, perdón, del producto, todos los gráficos, el diseño, la conceptualización de la experiencia de usuario, ¿no? La navegación, ¿no? Qué botones iba a haber, en dónde, el diseño de la interfase, mucho la revisión de contenidos, la edición de los contenidos, la incorporación de los contenidos al programa, toda la parte tecnológica de hacer el desarrollo y después mucho, sobre todo en la parte de museos, era la instalación y la entrega, ¿no? Entonces que eso también era todo un tema. Una vez que ya tienes el interactivo, hay que ir a colgarlo a la pared, pero eso es todo un rollo cuando bueno, hay piezas delicadas, etcétera, ¿no? Y ciertas restricciones de los espacios, ¿no? Entonces era un trabajo bien divertido, muy, muy divertido que hicimos durante un tiempito. Bueno, esta foto que tengo es del equipo que teníamos en 2013 en Morelia. Y bueno, y yo creo que con ellos hicimos mucho trabajo muy, muy bonito. Como ven, es un equipo bastante joven, muchos de ellos salidos de la universidad recién. Y bueno, yo creo que juntos logramos bastantes cosas de las que me siento muy orgulloso, porque creo que pudimos ser pues, pioneros en México de muchos de estos tipos de proyectos para desarrollar apps, para desarrollar libros, para desarrollar poesía interactiva. Sobre todo también poder hacer o construir un negocio viable y rentable alrededor de la cultura, que eso realmente es como casi no se oye, ¿no? Porque muchas veces la cultura sobrevive nada más de subvenciones, pero poder lograr hacer un proyecto que pudiera sostenerse en el tiempo,
sin inversión. Realmente nunca recibimos inversión externa de nadie. Fue realmente ahora sí que con nuestros propios medios y como con lo que podíamos ganar de cada proyecto fuimos montándolo. Y también otro reto importante fue desarrollar talento propio. Hace 10 años muchas de estas cosas no eran tan sabidas. Por ejemplo, el diseño de experiencia de usuario era algo mucho que teníamos que entrenar dentro de la empresa. Y bueno, entonces tomábamos perfiles que fueran lo más cercano posible a lo que necesitábamos, pero también había una curva de aprendizaje importante y pues muchos, incluido yo, todos aprendimos sobre la marcha y sobre haciendo los proyectos, ¿no? Pues yo creo que eso fue importante para nosotros. También hacer proyectos emblemáticos, creo que eso fue muy importante para nosotros, poder tener la oportunidad de ese tipo de proyectos, trabajar con ese tipo de instituciones y que hayan sido exitosos o populares a nivel de descargas y de uso y de impacto, creo que eso es muy interesante. Y bueno, ya lo dijeron al principio de la introducción, muchos premios internacionales que recibió este equipo. Y bueno, y después de eso, este equipo creció. Yo creo que hasta cuando más grande estuvimos alrededor de unas 80, 90 personas. Y estuvimos bueno, abrimos oficinas en Bogotá y luego en Estados Unidos. Y bueno, esa es una de las razones por la que me vine a Francia inicialmente. Y bueno, entonces sí, o sea, bastantes retos importantes tratando de hacer estos proyectos, pero bueno, también muchas satisfacciones. Bueno, ahora les quiero un poquito platicar de lo que estoy haciendo ahora con Manubo. Eso que les platiqué ahora fue más o menos 10 años de mi carrera, en resumidas cuentas, pero bueno, ahora lo que me interesa mucho con Manubo es poder trabajar una idea bueno, lo llamamos cultural change making, pero realmente es cómo podemos utilizar el poder de la cultura para abordar los problemas grandes que suceden en este momento, ¿no? Y bueno, entonces aquí es un poco lo que estamos haciendo. Tenemos unos partners diferentes, como Parsons, como IDEO, como ¿no? Pentagram, el MIT Media Lab, que nos ayudan con cosas de esto. Y bueno, entonces ahora lo que estamos haciendo mucho es poder tratar de difundir un poquito todos estos aprendizajes que hemos tenido con estos proyectos y poderlos compartir con la industria cultural más amplia para poder, ¿no? Poder tratar de hacer que más proyectos de este estilo puedan suceder en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ello y ya. Bueno, este es un poco el screenshot de nuestra página, pero bueno, ya podrán ver más de ello más adelante. Bueno, ok, eso es de Manubo. Rápidamente quiero mostrarles un poquito sobre mi otra vida, mi otra pasión, que es el diseño y bueno, un poquito del trabajo que hago en Parsons. Les quiero contar un poquito qué es Parsons, ¿no? Y bueno, a qué me dedico yo acá. Bueno, Parsons es parte de una universidad que se llama The New School, que tiene su base en Nueva York. Y bueno, Parsons es una de las 5 escuelas, o sí, una de las 5 escuelas que está en la universidad. Y bueno, Parsons también tiene un campus en París, que es donde yo trabajo. Este es mi campus donde yo trabajo. Y bueno, ese es como el campus europeo en París. Yo inicialmente estuve en contacto con ellos porque, como les dije, me interesaba mucho el diseño y el diseño de interfaces de usuario para tecnología, pero me interesaba muchísimo la parte del diseño y en 2016 pues me quise estudiar una maestría en diseño y entonces así es realmente como conocí este tema. Entonces les quiero platicar un poquito por qué, si yo era un ingeniero, me interesó estudiar diseño y creo que esto es un poco de lo que les quiero compartir ahorita. Bueno, en breves palabras, en las escuelas de ingeniería nos enseñan a construir prácticamente todo, pero no nos enseñan necesariamente a qué es lo que se debe construir. Entonces, creo que esa parte yo muy interesado siempre con la parte de la innovación. Me interesaba mucho saber cómo se le podía hacer para saber qué sí construir y qué no construir, ¿no? Entonces lo que descubrí entrando en este mundo es que el diseño sí te puede dar esa respuesta, ¿no? Entonces, pues bueno, les quiero un poquito poner, creo que aquí va un video, un poco de mi experiencia. I think as a society, we're more aware of the kinds of challenges that we're faced with in the 21st century.
And we have to find ways to contribute solutions to those problems. At Parsons, at the new school, it's implicit to what we do, and it's implicit to being a designer. My name is Maurice Montañez. I'm originally from Mexico, but I'm based in Paris, France. I attended the Global Executive Master's Program in Strategic Design and Management at the Parsons School of Design. It's a master's degree program that focuses on design thinking, innovation, and creativity. It's a 18-month program meant for executives. Each module starts with a meeting in Paris. And then after that, there's 8 weeks of online work and online discussions. I was very busy building my company. I couldn't take a 2-year break and do a master's degree that way. So this balance between the amount of time you have to be somewhere physically and the amount of flexibility that you get from an online program is just perfect for executives like me. I am very aware of the person that I was before Parsons and after Parsons. I feel that the biggest change in myself has been confidence, has been knowledge and network, and just like the feeling that you can accomplish anything. I feel that now I have the tools to do it. I run a company called Menuvo that does digital content for cultural industries. So basically that is creating digital applications, mobile apps with cultural content. We're based in Mexico, Colombia, the UK, and France. We're working with book publishers, museums, foundations to get their content into a digital arena. I've always been drawn to creating endeavors, projects that create something that I call shared value. I believe in this approach of creating for-profit companies that do social good. Whenever I'm not on the go, I work at Station F, which is the largest incubator in Europe. I would call it the epicenter of technology startups in France. And I have a desk here. I'm doing business development and I'm doing client relationships. Being an entrepreneur is a wonderful thing, but it's also a very challenging thing. And I saw if I get into really good school, then I could get to meet like-minded people that come from other industries, and they would push me to do great things. Have a very clear idea of the kind of value that Menuvo can create in the world and the kinds of changes that we have to make in the company to take whatever we're doing to the next level. Qué horror verse en pantalla, pero bueno. Bueno, creo que ya me estoy alargando un poquito, pero a ver, les quiero un poquito platicar un poco sobre cosas que aprendí ahí, que pues son interesantes. Bueno, con este programa aprendí un poquito más sobre el diseño visto de otra manera, ¿no? Lo que llamamos diseño estratégico. Y bueno, les quiero poner algunas frases que a mí me marcaron mucho. Esta frase de: en el mundo de hoy el diseño es tan importante como para dejárselo solo a los diseñadores. Es interesante. El diseño no es como se ve, es como funciona. El arte hace preguntas, el diseño hace soluciones. Y si quieres innovar, tienes que diseñar. Entonces, eso creo que es muy interesante y son de las cosas que aprendí. Y bueno, un poquito más a detalle, en ese programa aprendí mucho sobre la importancia del propósito en los proyectos que uno hace, el poder de la empatía, ¿no? Para poder conectar con otras personas, centrar el diseño en las personas y no en otras cosas, hacer negocios para el bien común, ¿no? Tratar de hacer modelos de negocio para el bien común. El diseño no se recibe, se diseña. Un poquito mucho sobre el pensamiento exponencial, ¿no? Tratar de utilizar tecnología para poder llegar a más gente. Esta idea de colaboración radical, ¿no? Que es un poco lo que decía antes de poder conectar con otras disciplinas para hacer realmente cosas innovadoras y tratar de crear historias que trastoquen la cultura, ¿no? Y que puedan revolucionar un poco la manera en que pensamos. Y bueno, entonces en Parsons muchas de las cosas, y ya creo que haciendo el puente un poquito sobre lo que nosotros enseñamos a nuestros alumnos también, es poder aplicar el diseño a grandes problemas, ¿no? No solo a cosas decorativas, sino a problemas fundamentales.
ver el diseño inspirado por las necesidades humanas, que sea creado con ideas desde múltiples perspectivas, que sea un diseño que sea dirigido por prototipos y experimentos, que lo podamos operar con modelos de negocio y de crecimiento, y finalmente que esté orientado hacia la sustentabilidad triple, que eso quiere decir la sustentabilidad ambiental, la sustentabilidad de las personas y de las comunidades en las que los diseños operan, y que sea sustentable para los negocios, ¿no? Para que pueda ser algo que se pueda escalar en el tiempo. Entonces eso, bueno, voy a saltar este videito. Y ya por último quiero, bueno, contarles un poco sobre mi trabajo como docente. En 2018 me uní al equipo de Parsons, no la maestría que les comenté, bueno, obviamente es a nivel maestría. Yo me uní a nivel universidad. Bueno, me invitaron a ser parte del resolver problemas vigentes o problemas relevantes en este momento. Tratamos de que el aprendizaje sea a través de proyectos, que sea a través de experiencias en el campo, y de hecho muchos de los profesores tienen experiencia en el campo. Y bueno, y básicamente esto, ¿no? O sea, como a qué cosas aplicamos el diseño, pues sobre todo muchas cosas que son vigentes o bueno, que tienen mucha relevancia en esta zona del mundo. Por ejemplo, el arte, la cultura, el diseño, la moda, las industrias del lujo, la gastronomía, el marketing, la comunicación, la publicidad, el turismo, ¿no? La hospitalidad. Bueno, se vienen en París los Juegos Olímpicos, entonces el tema de los deportes, la movilidad, la tecnología, la educación, las ciudades inteligentes, ¿no? Entonces esto, o sea, como ver cuáles son los problemas relevantes en esos temas, y después ver cómo el diseño o el diseño estratégico puede jugar un rol en eso, ¿no? Y tenemos algunas prioridades también en esos temas, por ejemplo, la sustentabilidad, la inclusión, el bienestar social, el crecimiento económico, los nuevos negocios, el emprendimiento, la innovación, las marcas éticas, el consumo responsable, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer es ver cómo el diseño puede jugar un rol en eso, ¿no? Y bueno, muchas colaboraciones también que se hacen con las industrias creativas. Nos esforzamos mucho en tratar de traer compañías que operan en Europa, para que los estudiantes puedan tener eh, no solo prácticas profesionales, sino proyectos como parte de los cursos en estas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, colaboramos mucho con Google, colaboramos mucho con todas las marcas de moda que se puedan imaginar, para tratar de resolver temas de sustentabilidad. Colaboramos con muchos museos que hay en París, para ver cómo podemos preservar y difundir el arte. También colaboramos con muchas fundaciones para temas de justicia social y de igualdad, y también para temas de discapacidad y de inclusión, ¿no? Entonces hay muchos temas que trabajamos que son interesantes, y bueno, ahora si tienen preguntas de esto, les puedo decir un poquito más. Y bueno, y los estudiantes a lo que se dedican cuando salen de la carrera que dirijo, pues tiene mucho que ver con innovación, con estrategia, con emprendimiento, con marketing, con dirección creativa. También algunos hacen maestrías, pero es tratar de utilizar el diseño en un sentido mucho más amplio. No solo diseño gráfico, no solo cómo se ven las cosas, sino realmente cómo se pueden transformar y resolver muchos de los problemas más urgentes en el mundo. Y bueno, ya por último, porque creo que ya me estoy colgando de tiempo, quería darles un poquito sobre tendencias, o un poquito como de algunos temas que igual les pueden interesar de lo que nosotros estamos viendo que se viene, y que puede ser un área de oportunidad para ustedes también. En el diseño en particular hay algunas disciplinas específicas muy interesantes, como el story making, ¿no? Como un poco como diseñar historias, ¿no? Y crear cultura antes de crear diseños, y poder diseñar estas historias
y que en realidad la historia sea el producto y el producto sea una manera de vivir la experiencia de la historia, ¿no? Entonces, muy interesante. Y otras disciplinas del diseño regenerativo, que es un poquito el paso más allá de la sustentabilidad. El diseño inclusivo también, ¿no? Poder incluir estos principios de inclusión desde los diseños mismos, desde el principio. Diseño de futuros también. Esta es una disciplina que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la futurología, pero también no solo ver hacia dónde va el futuro, sino tratarlo de traer al presente. Y bueno, y una de las herramientas que usamos es una cosa que se llama diseño especulativo, que tiene mucho que ver con diseños de servicios, de productos que sean provocativos y que parezcan del futuro, ¿no? Entonces, y poderlos traer al presente. Entonces, muy interesante. En el tema de los negocios hay varias cosas interesantes también sucediendo, como la economía circular, seguramente lo han escuchado, ¿no? Como poder cerrar ese ciclo de producción que generalmente es muy lineal y que termina en mucho, ¿cómo se dice? Waste, en mucha basura al final del consumo, ¿no? Y bueno, la economía de las transformaciones, que es el paso siguiente de la economía de las experiencias. El moonshot thinking, ¿no? Que es esta como pensamiento muy ambicioso sobre los proyectos. Blitzscaling, que son modelos de crecimiento para poder escalar las soluciones que uno crea. Y las organizaciones exponenciales, que bueno, ahora con la pandemia se ha visto que se puede colaborar a distancia de manera efectiva y poder utilizar eso para poder utilizar los mejores talentos del mundo en lo que uno hace. Al tema de tecnología, creo que varias de estas palabritas a lo mejor las han escuchado. Inteligencia artificial, el metaverso, los tokens, los NFT, ¿no? El blockchain y el comercio automático. Esas son cosas que se vienen muy fuerte y creo que vale la pena ponerle atención a eso. Y en temas de innovación, mucho se habla de lo multidisciplinario, de lo interdisciplinario, pero hay un paso siguiente, que es la antidisciplina, que es básicamente como el mundo se está haciendo cada vez más complejo, hay la necesidad de inventar nuevas disciplinas. Y lo antidisciplinario es una aproximación que bueno, yo aprendí en el MIT, que es mucho tratar de ir más allá de las disciplinas existentes y poder inventar nuevas disciplinas. Creo que eso está muy interesante, esa aproximación. No nada más combinar las disciplinas que existen, sino inventar nuevas. Y bueno, la antifragilidad también es interesante. Creo que mucha gente habla de la resiliencia como este mecanismo para poder lidiar con el caos que está sucediendo. Y la antifragilidad es un paso siguiente, que es cómo poder beneficiarse de ese caos que está pasando. Entonces, eso creo que es muy interesante, cómo diseñar sistemas antifrágiles. Y bueno, las corporaciones de beneficio, que también son muy interesantes, que es esta mezcla de los negocios con el bien común. Y es un nuevo tipo de figura legal de unos nuevos tipos de empresa que buscan hacer negocio y escalar soluciones, pero al mismo tiempo abordando problemas que son relevantes, ¿no? Y creo que eso es mucho la filosofía que tenemos de cómo entendemos el diseño y cómo tratamos de utilizar los métodos del diseño para abordar los temas más grandes y más relevantes de nuestro tiempo. Y pues bueno, gracias. Eso es todo lo que quería comentar. Muchas gracias, Mauricio. Voy a cederle el micrófono rápidamente a la maestra Viviana, que fue también artífice importante, medular para llevar a cabo esta actividad, sobre todo pensando en si hay alguna inquietud de quienes están ahorita en el auditorio y algunos en el chat. No sé, Omar, si hay alguna participación, pero te cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Gracias, Maurice. Estaba pensando yo en inquietudes posibles para abrir este diálogo contigo y muchas de ellas las fuiste respondiendo en el camino. En realidad, creo que fue bastante ilustrativo lo que nos mostraste en términos de tu quehacer, pero también en términos de la prospectiva, ¿no? Lo que viene, esta parte final que ya se fue como muy a prisa, pero a lo mejor hay inquietudes en este sentido. Invito a los presentes, igual yo abro con una pregunta como para dar margen a que ustedes la piensen. Me piden la palabra, yo voy a sus lugares, les acerco el micrófono para que la puedan hacer de viva voz, aprovechando que los está escuchando también en tiempo real.
Me gusta mucho que nos hayas hecho esta aclaración de pensar en el diseño en términos estratégicos, más allá de una solución gráfica. Es decir, hablamos incluso nosotros educativamente de diseño curricular. Hablamos de diseño sonoro en las materias, por ejemplo, que yo imparto, y justo tuvimos esa clase hoy temprano por la mañana. Cuando seguramente los comunicólogos, mercadólogos y diseñadores aquí presentes tienen que pensar en una solución, realmente sí estamos hablando de diseñar, o sea, de encontrar una salida, una posibilidad de construir, como dices tú, alternativas que quizá no son las más comunes. De tal manera que, pensando en esta parte final de la interdisciplina, la multidisciplina, la transdisciplina e incluso la antidisciplina, que tú nos mencionabas hace unos instantes, pensaba yo en un equipo actualmente que resuelve a través de la innovación. Pensemos en un equipo de multiperfiles, multinivel que tú pudieras tener en Manubo. Seguramente tendrían cabida un comunicólogo, un diseñador, un mercadólogo, entre varios otros, ¿no? Pero además de hoy la especialización que se hace necesaria, además de contratar o de congregar o de convocar a alguien que sea muy bueno en lo que hace, ¿qué consideras tú que es necesario agregar a ello como valor de mi perfil? Si tú me invitas a trabajar contigo a Manubo, yo te diré, bueno, pues yo te puedo producir un podcast, yo te puedo generar un paisaje sonoro, yo puedo generar una historia a través de un storytelling, ¿no? Generamos una serie, hacemos los episodios, etcétera. Pero además, digamos, como de este perfil técnico, ¿qué otras cosas? Tú nos mencionabas en un inicio, por ejemplo, tu gusto por la gastronomía, tu gusto por la lectura, yo lo conozco. Y sé que eso también nos abre tal cual mundo, porque también si uno se atora demasiado y se guarda demasiado en su propia caja, en su propia parcela, puede estar dejando de vivir otras experiencias que te conectan posteriormente con una idea para una solución o para un proyecto. Entonces, ¿qué dirías tú que hace falta, además de esta especialización de nuestros perfiles disciplinarios, para poder colaborar en los retos del presente y del futuro? Creo que simplemente yo saber de comunicación quizá no me sería suficiente. Sí, gracias. Sí, es muy buena pregunta. Yo creo que muchas veces hablamos de estos profesionales T, ¿no? Que es la forma de la letra T, que es tener, o sea, como que la patita de la T representa mucho la profundidad de profesionalización o de especialización en un tema y ser como muy bueno en eso, ¿no? En lo que haces, en el caso que pones, ¿no? O sea, si es de comunicación, bueno, comunicación, si sabes marketing, marketing, si sabes cocina, cocina, ¿no? Pero realmente creo que esa idea de que los expertos pueden resolver los problemas, creo que esa idea es bastante ya pasada. Yo creo que es mucho poder al menos traer muchas perspectivas diferentes a trabajar en un mismo problema. Y yo creo que eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, pero sí hay un tema de que un comunicólogo, por ejemplo, sepa colaborar con un ingeniero o sepa colaborar con un artista o sepa colaborar con un poeta. Entonces, sí hay una resistencia cultural un poco a eso, ¿no? Porque finalmente todos hablan diferentes lenguajes, pero justamente creo que lo que yo vine a descubrir es que el diseño puede ser ese lenguaje común que todos podemos entender. Entonces, el diseño estratégico o el diseño como lo entendemos, no nada más es, digamos que las disciplinas del diseño. El diseño es más amplio que las disciplinas del diseño. Los diseños, el tipo de disciplinas que se conocen, obviamente, pues es el diseño gráfico, el diseño industrial, el diseño de interiores, el diseño de esto y del otro, ¿no? Pero realmente si pensamos en el diseño como una teoría general de resolución de problemas centrado en las personas, entonces realmente eso aplica a cualquier tipo de problema. Entonces puedes estar trabajando en un problema de educación o en un problema de comunicación o en un problema social o en un problema de negocios o en un problema de crear una nueva marca, un nuevo producto. Realmente no importa, pero el lenguaje
o digamos que los pasos del diseño, la manera en que se diseña algo, que es entender para quién diseñas, cuáles son sus necesidades humanas, qué ideas se nos pueden ocurrir para resolver ese problema, generar prototipos para poder resolver esos problemas y probarlos con la gente para quien diseñamos e iterar en ese proceso hasta que lleguemos a una solución que funcione. Realmente esos pasos que se llaman diseño, ese es el lenguaje que puede unificar a todas esas disciplinas, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante ser expertos en lo que uno sabe hacer, ¿no? En su quehacer disciplinario, pero también uno tiene que poder tener la habilidad de colaborar con otras disciplinas y creo que el diseño es un método muy bueno para poderlo hacer. Entonces, si todos en realidad, aunque seamos comunicólogos, somos diseñadores, o aunque seamos políticos, podemos ser diseñadores, o aunque seamos educadores, podemos ser diseñadores. A lo mejor no somos diseñadores de pósters o diseñadores de no sé, de vasijas, ¿no? A lo mejor no vamos a ser ese tipo de diseñador, pero sí podemos diseñar programas educativos, podemos diseñar organizaciones, podemos diseñar experiencias educativas, podemos diseñar servicios para la vejez, ¿no? Podemos diseñar experiencias de usuario, ¿no? Y creo que el diseño, si lo vemos de esa manera, pues es bastante más amplio que lo que generalmente pensamos como diseño. Entonces yo creo que es un poco eso, como sí ser muy bueno en lo que uno sabe hacer, pero tener esta transdisciplina. Y la transdisciplina creo que, digamos, es ese concepto, pero es bastante abstracto, ¿no? Entonces, o sea, la transdisciplina es difícil de enseñar si no enseñas una manera de hacerlo específica. Y yo creo que el diseño es una de las maneras, y creo que es una manera muy buena de hacerlo. Y lo otro es, pues realmente creo que este proceso te permite aportar tus otras cosas, ¿no? Tus otras experiencias humanas, ¿no? Entonces yo creo que también traer tu humanidad a, a los temas creo que es muy importante. Tus experiencias, las cosas que has leído, las ideas que tienes, los viajes que has hecho, las personas que conoces, ¿no? Como que todo ese bagaje, entre más amplio, tienes mucho más que aportar a la mesa, a una mesa de innovación y a una mesa de colaboración. Si realmente tienes pocas referencias, pocas experiencias, y si sobre todo tus experiencias solamente se limitan a tu disciplina, pues realmente tienes una perspectiva muy pequeña del mundo, ¿no? Entonces, poder ampliar eso y poder ser curioso y tener intereses a muchas otras disciplinas, creo que eso aporta bastante a la hora de decir, ok, queremos mejorar la manera en que los niños eh, aprenden a leer y a lo mejor ahí tu expertise específico de hacer podcast va a venir muy bien en algún momento del proceso, pero igualmente van a venir valiosas a la hora de investigar tus experiencias en tu niñez, las cosas que ¿no? Las cosas por las que tú pasaste, las experiencias de tus familiares, las cosas que viste en otro lugar cuando fuiste a otra comunidad. No sé, entonces como que todo ese bagaje cultural o todas esas experiencias también aportan mucho al proceso de diseño. Muchas gracias, Mauricio, por responder mi inquietud. Quiero preguntar, jóvenes, ¿alguien de ustedes tiene alguna pregunta o varias preguntas que hacer? ¿Inquietudes, comentarios? Quizá. No sean tímidos. O díganme la verdad si los trajeron a fuerzas. Preguntas, aprovechemos. Diseñadores, comunicólogos, mercadólogos, ejerzan esta habilidad de la interacción que está en sus áreas. Mientras se animan, vayan pensando, porque si no, ya me acerco yo a alguno y le digo tu nombre, alguna inquietud y ya los elijo yo. Mientras lo carburan y ponen al hámster así a unas 50 revoluciones, creo que Susi tenía una pregunta, ¿no, Susi? Bueno, a mí me surgió la duda de si se encontraron con algún desafío al crear contenido para niños, especialmente con los cuentos recreativos. Sí. Ujú. Uy, muchos. Pues yo te diría que sobre todo yo creo que mucho de lo que pasa en estos procesos creativos es que tú te imaginas cierto producto, te imaginas una idea
y, y a la hora que construyes el producto piensas que va a funcionar y después se lo pones en las manos a los niños y no funciona. Entonces creo que de eso yo creo que nos dimos de golpes en la cabeza más veces de las que pueda imaginar y las que pueda recordar, perdón. Y sí, yo creo que eso es un reto muy importante. Diseñar para niños no es muy obvio. Y sobre todo si tú, por ejemplo, en mi caso yo no tengo hijos, entonces es difícil o poder empatizar con ellos, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante como tener en el equipo gente que tenga experiencia con niños y poder contar con niños como parte del proceso para ir probando. Yo creo que esa es una de las cosas que tuvimos que hacer. Y además, hace 10 años no era tanto el tema, pero ahora es muy, muy importante. En el entorno digital hay muchas restricciones con los niños, sobre todo en el tiempo que pasan en las pantallas, el tipo de contenido que ven, el tipo de interacciones que deben de estar. Entonces, como que eso ya está un poco más regulado ahora. En su momento no tanto, pero conforme se fueron complejizando esas restricciones, tuvimos que aprender pues, a darles la vuelta, ¿no? Y poder hacer diseños que realmente funcionen, que sean atractivos, que puedan competir con Angry Birds, por ejemplo, y que por otro lado puedan cumplir con todos los lineamientos que se piden en estos entornos, ¿no? Entonces sí, trabajar con niños es una de las cosas complejas, pero también es una de las audiencias más naturales para el tipo de contenido que hacíamos en ese momento. Gracias, Mauriz. A ver, aquí, de este lado, Omar, ¿puedes llevar el micro, por favor? Te van a hacer una pregunta. Claro. Adelante. Tienes ahí el micro ya. Lo siento. Ok. Bueno, iba a preguntar cómo ha impactado la pandemia o la contingencia en el trabajo con menores y con la disciplina del diseño. ¿Cómo considera que haya impactado esto dentro de la disciplina misma? Sí, sí, obviamente nos impactó mucho. Yo creo que una de las cosas más difíciles es que como parte del proceso de diseño hacemos mucho investigación de campo. Entonces como hacemos, nuestro quehacer del diseño es muy antropológico al inicio del proceso, en donde no nada más investigamos atrás de nuestra pantalla viendo qué podemos encontrar en Google, sino que tratamos de identificar cuáles son los momentos o las experiencias de la gente que valen la pena rediseñar y bueno, un poco la empatía es muy importante, ¿no? Entonces es muy difícil tener empatía con una pantalla, ¿no? Entonces nos gusta mucho ir al lugar de los hechos y nosotros vivir las experiencias que la gente está viviendo antes de ponernos a proponer soluciones nuevas. Entonces, realmente esa parte del proceso fue muy difícil podernos adaptar, porque había sobre todo aquí en Europa había muchas restricciones a la hora de salir y no se podía salir y bueno, y no se podía entrar a lugares antes de que hubiera vacunas, por ejemplo. Y bueno, hacer investigación remota fue muy difícil porque realmente no es lo mismo, no es lo mismo poder contactar con potenciales usuarios y tratar de ver su experiencia o su punto de vista a través de Webex, por ejemplo, es muy difícil. Entonces yo creo que esa parte nos afectó mucho. Yo estaba haciendo, por ejemplo, un proyecto que no les platiqué, pero en Inglaterra, en Liverpool, con niños. Y estábamos haciendo mucha investigación de campo en las escuelas, entonces estábamos hablando con los maestros, con los niños, con las maestras, con los bibliotecarios, etcétera. Y bueno, justo fue cuando empezó la pandemia, entonces tuvimos que cortar realmente el proyecto y no pudimos seguir porque realmente no tiene mucho caso tratar de diseñar algo sin realmente entender el contexto local. Entonces, pues bueno, nos tuvimos que pausar en eso. Entonces sí, esa fue de las cosas más difíciles. Otras partes del proceso, para otros proyectos que a lo mejor no requerían investigación de campo medio, lo pudimos hacer, ¿no? Colaboración remota, y bueno, de hecho, varios proyectos que tuvimos que hacer así. Pero sí, la parte del diseño, perdón, la parte de la investigación de campo, ir a observar, ¿no? Meternos a la experiencia, ¿no? Inmersirnos, se dice, inmersirnos a la experiencia de la gente, creo que eso lo sufrimos bastante durante varios meses. Y bueno, afortunadamente cuando empezaron a salir las vacunas o empezaron un poco a ser más flexibles las restricciones, bueno, pudimos retomar ese trabajo, pero esa parte es muy importante para
cómo nosotros abordamos el diseño. Muchas gracias. Bueno, rápidamente comentar que Girlen González, la doctora Girlen, comenta muchas felicidades por compartir la experiencia de ser profesionista, sobre todo el destacar la importancia de ampliar nuestras lecturas, nuestras experiencias, porque ello te permite encontrar o proponer nuevas soluciones, asimismo trabajar colaborativamente. Antes de despedirnos y entregarte la constancia que te va a entregar la maestra Vivi, hace una semana, Maurice, estuvimos también en una masterclass aquí en este auditorio. Y algo que se comentó fue que la pregunta que se nos hizo fue, ¿qué es lo que te da miedo hacer en este momento y que no, o sea, que te impide o no crees poder lograr? Hoy por hoy, ¿qué nos da miedo? Algunos salir del extranjero, aprender otro idioma, aventarse del jumpy, en fin, varias cosas. Aquí el asunto es, ¿pueden levantar la mano? ¿Quién de ustedes les da miedo pensar en irse a trabajar al extranjero? ¿A ninguno le da miedo? Y entonces, bueno, qué padre, porque no tengan miedo. ¿Tú tuviste algún momento miedo, Maurice, de verte en el extranjero? ¿Qué tan complicado fue esta parte para ti? Y bueno, yo creo que con eso concluiríamos. Sí, gracias. Yo creo que a los 20 y tantos años, creo que no me daba tanto miedo, más bien creo que yo creo que para mí también fue algo más o menos inevitable, porque el tipo de cosas que yo quería hacer en mi carrera, había pocas oportunidades en Morelia, y creo que siempre tuve esa curiosidad de ir a ver qué estaba pasando en otros lugares. Yo creo que en mi caso específico, como haber estudiado idiomas desde joven y luego haber dado clases de inglés durante que estudiaba mi carrera, pues eso me ayudó mucho como a tener la habilidad necesaria como para hacerlo. Por supuesto que, o sea, hasta que lo hice fue que realmente mejoró mi habilidad. Pero como que siempre tenía otras referencias, ¿no? Entonces como que no me enfocaba mucho a lo que sucedía, o me enfocaba más bien mucho a lo que sucedía afuera. Entonces yo creo que para mí fue como un tema de siempre quererlo hacer. Por otro lado, tener el proyecto de Manubu y hacer proyectos interesantes me dio también la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces a lo mejor los medios económicos de hacerlo, ya sea porque algún proyecto tenía presupuesto para hacerlo, o ya sea porque un cliente nos invitaba a ir, ¿no? Y que no necesariamente eran de mis medios económicos personales, sino que, bueno, en el contexto de crear proyectos, de repente estas oportunidades se presentan. Y yo creo que eso, o sea, realmente poder hacer cosas, como que hacer cosas te trae oportunidades. Y yo creo que pues eso, o sea, es como que te vas preparando, vas haciendo cosas y después es como de hacerlo. Y pues ni modo de decirles que no si ya me compraron el vuelo, ¿no? Entonces es como, no es tanto como que el miedo, sino que hay que hacerlo. Y yo creo que en mi caso fue mucho eso, ¿no? O sea, como que muchas de las oportunidades que tuve de viajar, de hacer, de conocer gente de otros lados, poder colaborar, etcétera, mucho tenía que ver con eso, ¿no? O sea, con el quehacer mismo que teníamos que hacer y con nuestros colaboradores, y después aventarse a hacerlo. Entonces, y también en los 20, ¿no? 25, 26, pues, ¿qué nos duele? Entonces, pues es como de hacerlo, ¿no? Entonces, creo que eso, mucho eso. Eh, no, tampoco es tan fácil, ¿no? O sea, tampoco quiere decir que sea como color de rosa todo. Sí hay un costo fuerte, a veces, ¿no? De soledad, o a veces de no sentirse a la altura, o a veces que de repente las cosas pasan muy rápido y uno como que no se siente tan listo. Pero bueno, yo creo que entre más lo hace uno, más se siente uno cómodo. Entonces yo creo que nada más ese es un poquito como superar ese primer cambio de nivel, o ese cambio de modos, ¿no? O de aproximaciones, ¿no? Enfoques. Y una vez que uno lo intenta y lo hace, empiezan a suceder las cosas. Entonces yo creo que es mucho eso, como aventarse a hacerlo,
Y eso, yo diría que más que el miedo, y yo creo que eso es como que uno siempre piensa en que no tengo el dinero o no me siento listo, ¿no? O a lo mejor no hablo el idioma bien, ¿no? Etcétera, como que esas restricciones. Yo creo que más bien es aventarse a hacerlo. Entonces yo creo que es mucho como ir a buscarlo, ¿no? O sea, como em, proponer proyectos, ¿no? Hacer cosas. Porque yo creo que las oportunidades no llegan, sino que más bien uno trabaja y cuando uno trabaja llegan. Entonces, como que pues es un poquito como eso de la inspiración, ¿no? De que sí existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Entonces, yo creo mucho en eso, como en más bien buscarlo proactivamente, ¿no? Estar haciendo cosas en lugar de estar sentado esperando a que te llegue la oportunidad. Pues ojalá tengamos la oportunidad de contar con tu presencia en algún futuro aquí en el campus. Claro que sí. Igual aprovechamos y que nos cocines algo ese día, que se cumpla, ¿verdad? Y así también probamos otros de tus talentos. O bien, si nos tenemos que aventar, pues aventémonos y nos vamos a un viaje de prácticas de las 3 licenciaturas y te caemos en París, Me parece ¿no? excelente. Si dices que es cuestión de tener el boleto en la mano, pues juntemos para el boleto y te caemos allá en Parsons. Claro que sí. No sé si tenemos la constancia de Maurits, ahí está. Voy a hacerme a un lado para poder leer porque mis ojos ya no enfocan tan de lejos, ¿verdad? Y voy a darle lectura, reconocimiento. Bueno, la Universidad Latina de América antes otorga este reconocimiento, esta constancia al maestro Maurits Omar Montañez Vázquez por su valiosa participación en la charla Diseño Interdisciplinario para Innovación en Cultura, Tecnología e Industrias Creativas, llevada a cabo por la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y añado con la participación también de Mercadotecnia y Diseño de la Comunicación Gráfica. Muchas gracias también a sus directoras, profesores que les permitieron estar aquí. Morelia, Michoacán, a 16 de marzo del 2022 y firma al calce nuestra directora del programa académico, la maestra Maribel Ortega Arreola. Muchas gracias, Maurits. Te hacemos llegar esto vía digital y después en formato físico. Si le regalamos otro aplauso por esta mañana que compartimos. Gracias. Y no quiero dejar de mencionar a 2 estudiantes que nos estuvieron apoyando también, tanto en las labores técnicas de seguir la conexión Webex, como fue el caso de Omar Sosa Topete, que también le vamos a hacer entrega de su constancia, que dice pues un texto muy similar que el que leí para Maurits. Y por otro lado, también a Susana Calderón Escobar, que fue nuestra presentadora de la semblanza, ambos alumnos de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, a quienes también les vamos a otorgar su reconocimiento. Y bueno, para dar el cierre oficial, otra vez cedo el micrófono a nuestra directora, la maestra Maribel Ortega, para que declare cerrados los Juegos Olímpicos. En realidad no era tan necesario. Gracias. Es tiempo de retirarnos. Agradecemos su presencia y sobre todo su participación activa en esta actividad. Esperemos que nutra su vida profesional. Gracias, Universidad Latina de América, al Bienestar por la Actitud. Bien, Mauricio, pues hemos terminado.